Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, buen día. Pues gracias a Dios estamos otra vez en Pedro, estamos en Primera de Pedro capítulo 2. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 17, donde ya Pedro nos habló mucho del principio de sumisión que los cristianos tenemos que tener para con las autoridades. No voy a repetir lo que ya se dijo en el estudio y hoy comenzamos en el versículo 18, ¿ok? En el versículo 18 como que se cambia el ámbito, pero la aplicación sigue siendo la que Pedro está platicando desde el versículo 13. Me parece que es el 13, sí. Es decir, la sujeción. En el versículo 18, lo que Pedro hace es cambiar, digamos, el ámbito específico a la relación servil o para nosotros hoy, digamos, a la relación laboral. ¿Ok? Lo que tenemos que entender antes de entrarle al texto es que en este primer siglo hay muchos cristianos que son siervos, o sea, son personas que venden su trabajo, ¿no? Como siervos o domésticos, digámoslo así, o son simplemente esclavos, ¿ok? Entonces, hay muchos hermanos en esta situación. Y a estos hermanos en esta situación, Pedro les dice siervos, estad sujetos con todo temor a vuestros amos. El mismo principio de sumisión, de sujeción del cristiano a las autoridades, Pedro lo aplica a una relación laboral. Entonces dice, es que si tú eres siervo, si tú eres esclavo, tú tienes un deber delante de Dios, porque recordemos que ya nos lo dijo en el versículo 13, que esta sujeción es por causa del Señor. Entonces, en el mismo contexto, Pedro les está diciendo a los siervos esclavos cristianos que por temor al Señor, por consideración al Señor, ellos deben de estar sujetos con todo temor a sus amos. Pero de repente dice algo que es absolutamente contracultural y es sorprendente, y es no solamente a los buenos y vamos a los amos afables, sino también a los rigurosos. En la 60 dice a los que son difíciles de soportar. Pedro entonces asume que tú puedes tener o un buen jefe, un buen amo, o puedes tener un jefe que sea difícil de soportar, todo lo contrario a un buen amo. Esto desde luego aquí está aplicado a los siervos, a los esclavos, el día de hoy podremos decir a los empleados, ¿no? Pero el mismo principio que subyace se puede aplicar a toda relación donde hay una persona que está sujeta a la autoridad de algo más. Y vamos a darnos cuenta que cuando avanzamos, incluso Pedro lo aplica a las esposas con los esposos. Entonces, el principio acá es, los siervos o los esclavos cristianos estaban obligados a mostrar una sujeción respetuosa, incluso si tu amo era injusto, incluso si tu amo era cruel. ¿Ok? Acá Pedro no te deja elegir de, bueno, mira, te puedes sujetar a tu amo si tu amo es buena onda, si tu amo te trata bien, si tu amo es considerado contigo. No, Pedro te está diciendo, y por eso lo aclara Pedro, no solamente a los buenos amos, no solamente a los amos afables, no solamente a los amos amables, sino también a los rigurosos, también a los difíciles de soportar. Y esto es contracultural porque no estamos acostumbrados a someternos a una persona que en nuestra perspectiva nos trata mal. Pero aquí en este contexto, vamos a decirlo, de una relación social opresiva, donde tú tienes un amo cruel, despiadado, injusto, Pedro en ningún momento te dice rebélate. Toma las armas, esclavo, y busca tu libertad, y entonces rebélate y lucha por la libertad de los demás esclavos. Eso es absolutamente antibíblico. Y Pedro tampoco te dice, huye. Pedro te dice, sométete. Porque aunque la esclavitud, digamos, antigua es diferente a la moderna que todavía hay en el mundo, las dos pueden llegar a ser instituciones altamente opresivas. Entonces, Pedro está reconociendo
esta situación. Y el Espíritu Santo, inspirando a Pedro, está reconociendo que es una circunstancia que puede estar presente en tu vida. Entonces, si Dios está reconociendo que es posible que Él de manera providencial te ponga bajo un amo cruel y despiadado, ¿por qué Dios no te dice revélate? ¿Y por qué Dios no te dice huye? El principio es el mismo, porque la estrategia del Evangelio es transformar las relaciones desde adentro, no con violencia, sino con mansedumbre. Entonces, cuando Pedro está dando estas instrucciones a los cristianos, ¿ok? De tú soporta, tú sujétate, tú obedece por consideración al Señor. Muy importante. El principio es por causa del Señor. No es porque esa persona merezca tu sujeción, sino tú eres esclavo de Cristo, ya lo vimos la semana pasada, y por causa del Señor tú obedeces. Y como obedeces, yo me sujeto. ¿Ok? Entonces, aquí en el primer siglo tienes amos y tienes esclavos. Unos amos son cristianos, otros no. Unos esclavos son cristianos, otros no. Entonces lo que Pedro está diciendo es el siervo cristiano, el empleado cristiano, si lo trasladamos a nuestros días. El esclavo cristiano debe ser obediente y debe ser respetuoso, no debe ser insolente, ni respondón, ni grosero, sino debe cumplir su deber como para el Señor. Y Pedro, ¿por qué tengo que hacer esto? Pedro, ¿por qué me tengo que sujetar con temor a los amos que no solo son buenos, sino también a los rigurosos? Porque esto es agradable. Porque esto es agradable. ¿A quién? A Dios. Y se acabó el tema. Se acabó el tema. Si a Dios le agrada que tú actúes así, tú tienes que actuar así. No hay más. Hay una frase cristiana gringa generalmente que se usa para defender como que la palabra de Dios es la última palabra, ¿no? Y tiene buenas intenciones y dice, Dios lo dijo, el contexto es en su palabra, yo lo creo, entonces se acabó el debate. Esa frase está mal. Con todo y que tiene buenas intenciones, esa frase está mal, porque la frase debería de ser, Dios lo dijo, y punto. Se acabó el debate. No importa si yo lo creo o no lo creo. En realidad, no interesa si yo creo o no creo lo que Dios dice. Si Dios dice algo, eso termina todo debate y termina toda discusión y cierra y calla toda boca. Entonces, si esto es agradable para Dios, nosotros no tenemos más que decir. Ahora, ¿qué es lo que es agradable para Dios, Pedro? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre penalidades padeciendo injustamente. Entonces aquí Pedro te está diciendo algo. Este sufrimiento que estos esclavos, que estos siervos están experimentando y la manera en la que ellos están respondiendo con mansedumbre es un sufrimiento injusto, porque ellos no están dando pie para que se les trate de esa manera. Pero cuando ellos soportan el sufrimiento injusto de manera mansa como Cristo, entonces eso es agradable. Ahora noten que es a causa de la conciencia delante de Dios. Estas personas están sufriendo penalidades. Estas personas están padeciendo injustamente porque son masoquistas, porque les gusta el sufrimiento per se. No, a causa de la conciencia delante de Dios, porque su conciencia está cautiva a la palabra de Dios y cuando su conciencia está cautiva a la palabra de Dios, entienden que Dios lo dijo y eso cierra el tema y cierra el debate. Entonces, noten que el fundamento de la obediencia en medio de esta persecución y sufrimiento injusto es, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, yo quiero obedecer a Cristo. ¿Ok? Y esto agrada a Dios. Y luego Pedro nos dice, porque ¿qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? Dice, déjame y te aclaro algo nada más. Si tú pecas contra una persona, si tú eres respondón con tu, bueno, perdón, con tu amo, si tú eres un esclavo insolente y luego eres castigado y te dan bofetadas, pues ahí no es como que estoy sufriendo por el Señor, no, estás sufriendo por tu pecado. Esto es consecuencia de tu pecado. Mas si haciendo bien sois afligidos
Pero si tú no das pie para que te traten mal, si tú eres una persona mansa y eres una persona humilde y aún así la persona que está en autoridad sobre ti te trata mal y tú lo soportas, como en el contexto con mansedumbre y con sujeción, entonces esto ciertamente es agradable delante de Dios. Entonces, aquí nos aclara ya de manera mucho más como cristalina lo que nos dijo acá, porque esto es agradable. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Entonces, esto te dice que tú hoy cristiano debes servir con integridad aún bajo un superior, a un jefe que sea ingrato o que sea áspero o que sea inconsiderado, desconsiderado, perdón. Ahora, esto no significa que cuando tú te sujetas mansamente a un jefe difícil, tú estás justificando de alguna manera las injusticias de tu amo, sino lo que estás haciendo es por causa de la conciencia delante de Dios, estás mostrando un espíritu paciente y un espíritu fiel que confía que Dios te vindicará. Al final Dios va a hacer que todo esté bien. Al final Dios defenderá tu causa. Tú confías en Él, tú no tomas represalias, tú no intentas vengarte, tú no intentas hacer justicia por tu mano, tú te sometes por causa de la conciencia de Cristo, mientras todo lo dejas en las manos de Dios. Y cuando hacemos esto, cuando nosotros entendemos y hacemos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo con el mensaje del Evangelio que predicamos? De acuerdo con Tito, lo estamos adornando. Estás adornando el mensaje del Evangelio por medio de tu vida redimida, que es absolutamente diferente a la respuesta de un impío. Si el amo me trata mal, incluso yo trato de matarlo, yo trato de huir, yo trato de rebelarme, no. Si el amo me trata mal, yo me sujeto. Y muchas veces, como lo vamos a ver en el caso del esposo con la esposa, el principio subsiste. Muchas veces esta conducta mansa, esta conducta íntegra, esta conducta que adorna el evangelio de Jesucristo, a veces ganaba a los amos para Cristo con el tiempo. Cuando el amo dice, oye, esta persona es de no creerse, esta persona no actúa como una persona normal, porque yo sé que le estoy, o sea, le pego o le insulto o le cargo la mano de trabajo y en lugar de responderme con mal, me responde con bien, me obedece, me respeta. Y entonces, muchas veces estos amos son ganados para Jesucristo por medio del Evangelio, desde luego, pero de tu conducta respetuosa. Nota que tú te sujetas otra vez al amo áspero porque temes deshonrar a Dios si no lo haces. Porque la mala conducta de una de las partes no justifica que tú cometas una mala conducta. Tú debes cumplir tu deber aunque tu amo sea un perverso. Entonces, aquí hay un principio súper importante y es, yo soy responsable de o sea, de mis obligaciones y de mis deberes delante de Dios, no del comportamiento del otro. Hay veces que decimos, no, es que si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me tratas así, te voy a tratar así. Si tú me haces lo otro, o sea, no funciona así. Tú y yo somos responsables delante de Dios de los deberes que tenemos, no importando el comportamiento del otro. Si el otro peca, sea tu amo, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu padre, sea tu gobierno, sea tu jefe, eso no te autoriza y no me autoriza a pecar como respuesta. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que nos quede hoy grabados así en la mente es que si nosotros soportamos este tipo de sufrimiento injusto por causa de nuestra fidelidad a Dios, por gracia, desde luego, por nuestra conciencia hacia Dios, eso es algo que Dios ve como agradable, como o sea, digo, perdón, como que, como valioso. Es digno de elogio, encuentra favor con Dios, es gracia.
Cuando alguien vive de esta manera, lo que implica es que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, está reposando sobre aquella persona que sufre injustamente por agradarle a Él. El tema es la causa. No es el famoso, como se dice aquí en México, y es un cliché que pégame, pero no me dejes. No, se soporta el sufrimiento y se soporta el vilipendio o sea, y se soportan las ofensas y se soporta el maltrato por causa de la conciencia hacia Dios, porque no quieres deshonrar a Dios, porque tú quieres agradar a Dios. Y Dios se pone muy agradado con la conducta de sus siervos, de sus esclavos, que somos nosotros, cuando somos pacientes. Entonces Dios nos ha llamado, hermanos, a sufrir de manera redentiva, no en el sentido de que tu sufrimiento expía pecados, porque eso solo Cristo lo puede hacer, no, pero sí en el sentido de que cuando tú sufres con fe y mansedumbre, estás como viviendo tu vocación cristiana y Dios eso lo bendice. Pero como dice aquí Pedro, si tú sufres por causas propias, por tus propias faltas, en eso no hay mérito. O sea, si tú pecaste contra tu hermano, llega y te da 3 bofetadas, en eso no hay mérito de, mira, Señor, cómo estoy sufriendo injustamente. No, ahí estás sufriendo por tu propio pecado. El tema es que tu sufrimiento sea inmerecido, que tú sufras, pero no porque haces el mal, sino sufras porque haces el bien y eso sí tiene valor para Dios. Entonces, si sacamos de aquí, vamos, un principio en estos 2, 3 versículos que llevamos, ¿qué te parece? Dios aprueba, Dios observa, Dios aprueba el sufrimiento injusto llevado con paciencia por causa de la conciencia a Él o para agradarle a Él. En pocas palabras, Dios aprueba cuando tú sufres injustamente, pacientemente, por amor a Él. Ahora, otra vez, esto está aquí aplicado a una relación con tu jefe, con tu amo, tú siendo un esclavo. Pero después lo vamos a aplicar en otras facetas de las relaciones que tenemos. Y el mismo principio es para la esposa con el esposo, el mismo. Y el mismo principio es de los hijos para con los padres. Y el mismo principio es de los cristianos para con su gobierno. Entonces, el principio que subyace es el mismo. Dios aprueba el sufrimiento injusto cuando tú lo sufres pacientemente por amor a Él. Luego, lo que Pedro está aquí diciendo, créanme que para muchos hermanos del primer siglo era una consolación, porque tal vez ellos estaban sufriendo y no apreciaban el servicio que daban y se veían menospreciados y todo me sale mal y todo mal y yo actúo bien y me pagan con mal, pero ¿sabes qué? Dios sí lo aprecia. Luego, esto nos dice que nosotros el día de hoy vamos a sufrir también injusticias. Este mundo no es justo. No es justo porque es un mundo quebrado, caído y manchado por el pecado. Entonces, tienes que asumir que en este mundo hay injusticias. Y hay veces que vamos a sufrir de manera injusta. Pero si tú lo soportas y yo lo soporto con paciencia por amor a Él, Dios lo ve y no es entonces en vano tu sufrimiento. Y de esa manera, cuando tú vives de esa forma, estás dando testimonio de tu fe en medio de la adversidad. Entonces puede ser que tú sufras injustamente en el trabajo, en tu familia, que te persigan por tu fe, en donde quieras. Pero tú en lugar de rebelarte, en lugar de amargarte, muestras mansedumbre, muestras templanza, muestras integridad y tú continúas viviendo de manera santa haciendo el bien. Eso glorifica de manera poderosa a Dios, es decir, proclama de manera poderosa la gloria de Dios porque tú muestras la realidad de que hay una obra de gracia en tu corazón. ¿Por qué? Porque debemos entender que si respondemos así, no es por nosotros mismos. Si Dios nos dejara a nosotros mismos sin su gracia, matamos al amo, que sea cruel. Tú te le vas a golpes también.
porque somos terribles pecadores. Pero cuando alguien responde de esta manera, se puede ver que hay una obra de gracia en el corazón de la persona. ¿Ok? Luego, considera también el contexto. Aquí estás hablando o sea, de principalmente esclavos, donde no tienen recurso legal alguno. Si Dios hoy te ha dado recursos legales que hagas valer con base en la ley, úsalos. Eso no significa que te tienes que quedar pasivo ante cualquier abuso criminal que te quieran hacer, ¿no? Si Dios te ha dado la oportunidad sin revelarte de buscar la justicia por medio de tribunales, de la ley, lo que sea, hazlo. Pero aquí el tema es que para estos hermanos no hay recurso legal, para estos hermanos no hay escape. Entonces, en esa situación, cuando Dios te pone en las circunstancias que describimos, lo que hay que hacer es confiar en Dios, y no devolver vamos, a nadie mal por mal. Entonces, vamos a suponer que tal vez tú tienes un empleo y tu jefe te trata mal, ¿no? No hay ningún pecado si tú quieres buscar otro trabajo. Pero mientras estés ahí, debes someterte a tu jefe, trabajar honradamente, sin insultar a tu jefe, sin maldecir a tu jefe, porque el Evangelio nos capacita para sobrellevar las injusticias con gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que al final Dios es nuestro vengador. Y Él ha prometido vengarnos, ¿eh? Tú solo recuerda algo, toda injusticia que tú sufras, si esa persona no se arrepiente, en el día final, Dios te va a vengar. Por eso Él te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no, yo sí. Entonces tú solo déjalo en mis manos, tú solo espera, ¿ok? Así que el sufrimiento injusto que vivamos acá, pues es temporal, Dios es nuestro vindicador y la cruz básicamente nos enseña, cuando vemos la cruz, vemos que en realidad hay propósito en el sufrimiento injusto. Uno, porque cuando somos afligidos de esta manera, somos conformados más a Cristo. Dios nos da la gracia para generar más paciencia, está santificando y puliendo nuestro carácter y podemos ser un medio de gracia para otros que cuando vean nuestra conducta vengan al Evangelio por causa de nuestro testimonio. Y ustedes recuerdan en las bienaventuranzas, Cristo que dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Regocijaos porque el reino de los cielos les pertenece, o creo que su galardón es grande en los cielos. Entonces, tú mira el galardón eterno, el premio eterno, antes que la retribución inmediata que en tu mente esta persona se merezca. ¿Ok? Y luego, vamos al 21. Dice, pues para esto sois llamados. Este es el propósito para el cual Dios los llamó. Esto es algo muy, muy claro, ¿no? Una vez que nos habla de cómo debemos, bueno, pues de responder con mansedumbre, con humildad y todo esto, Pedro básicamente dice, quiero que vean algo, y los versículos que siguen van a orientar nuestras miradas hacia Jesucristo. Y lo va a poner Pedro como un modelo, como un arquetipo que nosotros tenemos que imitar. ¿En qué sentido? En el sufrimiento injusto y cómo respondió él. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados por Dios a la vocación, si lo quieres ver así, de sufrir injustamente por hacer el bien. Entonces, cuando eso te pase, no te confundas, no es un accidente, no es que Dios se quedó dormido, no es algo ajeno a la vida cristiana. Para esto fuiste llamado. Entonces podemos decir, y lo decimos de manera categórica, tú y yo fuimos llamados, si es que somos cristianos, para sufrir injustamente haciendo el bien. Es parte integral de la vida cristiana, es parte integral del discipulado. Cristo dijo, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame.
Y básicamente Pedro dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Te voy a referir a Jesucristo, que justo es como el máximo ejemplo de lo que te estoy diciendo. Él vino a padecer por nosotros. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él. Desde esa perspectiva, su sufrimiento fue injusto. Él padeció por nosotros. Ahora, Él voluntariamente, desde luego, se entregó, ¿no? Pero Él padeció por pecados que no eran suyos. Y ahora, ¿cómo padeció Cristo? Injustamente. La manera en la que Cristo padeció fue como un ejemplo que Él nos dejó para que nosotros que hagamos, sigamos sus pisadas. Cuando veamos dónde están las pisadas de Jesús, pon tus pies ahí y sigue el caminito. Reacciona de la misma manera. Haz lo que Él hizo. Él es el patrón. Tú tienes que seguirlo. Esto es como cuando tú calcas algo. O sea, que tienes como una foto, vamos abajo, como una imagen, le pones un papel encima y lo vas calcando. Es lo mismo. O sea, en griego es la palabra que se usa para esto que te digo. Entonces, lo que está diciendo es, ve lo que Cristo hizo, cálcalo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? El cual no hizo pecado. Uno, Él no pecó. Él murió por los pecados de otros, no los de Él. Él no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Él fue un hombre perdón, siempre dijo la verdad. Quien cuando lo maldecían, quiero que vean cómo está sufriendo Cristo. Cuando lo maldecían, cuando lo insultaban, él era totalmente inocente. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Eso es contracultural. Porque si a ti te maldicen y si a mí me maldicen, nosotros respondemos con otra maldición. Si a mí me insultas, yo te insulto. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me haces, yo te hago. Porque es lo que nuestro corazón perverso busca, venganza. Pero Cristo no. Cuando él era maldecido, maldito, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. También esto es absolutamente ajeno a nosotros. Cuando alguien nos va a hacer algo, nos está haciendo algo donde consideramos que nuestra integridad física o familia o patrimonio o libertad o algo está en riesgo o nuestra vida, nosotros decimos, vas a ver cómo te va a ir. Si tú te atreves a hacerme eso, vas a ver cómo te va a ir. Vienen las amenazas de inmediato. Y yo voy a hacer y yo voy a hacer y te las voy a cobrar. Cristo padeció, cayó. No amenazaba, no maldecía. ¿Qué es lo que Cristo hacía? Sino que remitía, que le enviaba la causa al que juzga justamente. Es lo que ya nos dijo Pedro aquí, vamos en esta sección desde el 18. Él siendo inocente, completamente inocente en sus sufrimientos, Cristo nunca pecó ni en palabra ni en acción. A Cristo lo insultaron en el juicio, en la cruz, le decían cosas, él no devolvió el insulto. Lo golpearon, lo torturaron, pero nunca, nunca amenazó con vengarse. Quiero que entiendan algo. Cuando Jesús, digo, y lo vamos a sistematizar con Hebreos, cuando Jesús, y con Juan, cuando Jesús está siendo clavado en la cruz, el soldado que lo está clavando está siendo sostenida su existencia por el mismo Jesús que está clavando en la cruz. O sea, Dios nos crea y nos preserva. Hoy tú y yo estamos aquí vivos porque Dios ha decidido hasta este momento preservarnos la vida. Si Él no nos preservara la vida, en un segundo dejamos todo, pues, y desaparecemos y morimos y todo se va. El universo entero, el día que Cristo estaba siendo crucificado, el universo entero estaba siendo sostenido por ese mismo Cristo. Él estaba sosteniendo al soldado y la mano del soldado y el clavo que lo estaban clavando en la cruz.
Él no respondió con amenazas. En ese momento él pudo haber llamado, y lo dice en la palabra, a legiones de ángeles. No lo hizo. ¿Qué es lo que él hizo? Remitía la causa al que juzga justamente. Entregó su causa al Padre, confió en la justicia de Dios. Como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se quejó, no peleó, no maldijo, no amenazó, no insultó, no devolvió golpe por golpe ni mal por mal. Nosotros cuando lo hacemos, de verdad desnuda la putrefacción de nuestro corazón, como el pecado sigue en nuestros miembros y nos quiere subyugar por medio de la ira. Cristo lo que hizo es entregó su causa a Dios, porque Él juzga justamente. Entonces, Cristo esperaba confiadamente en Dios que Él vindicaría las injusticias que Él estaba sufriendo, lo cual desde luego en el caso de Cristo Jesús ocurre en la resurrección. Y al final, en el día final, en el juicio final, Dios vengará todo lo que le hicieron a Cristo y todo lo que le hicieron a sus hijos, a su pueblo, de sus enemigos impenitentes que no se arrepintieron. Hay una justicia todavía reservada para los que te maltratan si es que no se arrepienten. ¿Puedes tú creer la justicia que recibirá Judas? ¿Puedes tú creer la justicia que recibirá Pilato, Caifás? Esa justicia está guardada y Cristo lo sabía y lo sabe. Y a los pecadores impenitentes, a los enemigos impenitentes de Cristo y de su pueblo, Dios los va a destruir en el día final. Y luego dice el 24, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Y nos recuerda entonces, Pedro, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? Pedro, esto es muy complejo, esto es muy difícil, esto va en contra de mis intenciones, mis mejores intenciones, de mi naturaleza. ¿Qué crees? Lo que les he dicho siempre es una frase que le robé a Paul Washer y a mí me encantó. Y es, Él derramó su sangre por tu alma. Se acabó. ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cuál es la motivación que tengo? Él derramó su sangre por tu alma. Y aquí te lleva a la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Él sobre el madero tomó tus pecados y llevó la ira de Dios contra ti. Él murió en tu lugar y, y vivió la vida que tú no podías vivir. Él en la cruz del Calvario tomó una copa llena del infierno contra todo el pueblo de Dios y se la tomó. Y no dejó una sola copa, de una sola gota, perdón. Y entonces tú mueres al pecado con Cristo en la cruz. Y si ya has muerto al pecado, esto ya lo vimos extensamente en Romanos, hoy vives a la justicia. Así que por la herida de Cristo, por la muerte sustitutiva de Cristo, tú has sido sanado. Tú has sido salvado. La muerte de Cristo es sustitutiva y la muerte de Cristo es expiatoria. Él carga con mis pecados y tus pecados, con la culpa de mis pecados, con el peso de mis pecados, los lleva en su cuerpo cuando muere en la cruz. Entonces Cristo hace una expiación vicaria. ¿Por qué vicaria? Porque toma sobre él mismo el castigo de nuestros pecados. Por eso Isaías 53, un pasaje tan conocido, ustedes recuerdan, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué sufrió Cristo, el que era totalmente inocente? No por sus pecados, él no tenía ni uno, sino por los nuestros. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, por su perfecta obediencia y su sacrificio de sí mismo, él satisfizo cuando se tomó la copa de ira de la mano del Padre, plenamente la justicia de su Padre y compró nuestra reconciliación y también nuestra adopción.
Entonces, este es el fundamento de por qué podemos vivir de esta manera. Así que la muerte de Cristo nos libró de la culpa del pecado, pero también nos libra del poder del pecado, el proceso de santificación. Así que si nosotros estamos en Cristo y hemos sido unidos a Cristo y hemos corrido a Cristo, como dice Paul Washer, si tú tienes una nueva relación con Cristo, vas a tener una nueva relación con el pecado. No puedes decir tengo una nueva relación con Cristo y seguir amando tu pecado sin ningún problema por años sin fin. Porque tú has roto los lazos que te unían con tu pecado porque ahora amas a Cristo. Con respecto al pecado has muerto. Recuerden, lo vimos en Romanos. Hoy vivimos a la justicia, a una vida de santidad. Entonces, la muerte de Cristo no solo produce nuestra justificación, la muerte de Cristo produce nuestra regeneración y nuestra santificación. Entonces, aquí Pedro, aparte de que te está llevando a entender el fundamento de cómo puedes vivir de esta manera, te está mostrando todo lo bueno que surge por un sufrimiento injusto. Ya te puse el ejemplo supremo, Jesucristo. Mira cómo reaccionó, vive igual. Y mira todo lo que se logró en la economía de Dios por causa de este sufrimiento injusto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No. Y estamos por terminar el capítulo 2. Todavía tenemos poco tiempo. Yo creo que voy a entrar unos cuantos versículos del 3. Ahorita vemos. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Por qué dice Pedro que éramos como ovejas descarriadas? Porque nosotros estábamos absolutamente alejados de Dios y no buscábamos a Dios. Cristo nos buscó a nosotros, nos encontró y nos salvó y nos hizo regresar a su redil y nos dio descanso. Por eso podemos decir Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, aunque yo tenga autoridades horribles sobre mi vida, sea quien sea, y me traten como me traten, tengo al pastor y al obispo de mi alma, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor es el que te alimenta, es el que te guía, y la palabra, digamos, obispo tiene que ver con el que te cuida. ¿Hay alguien que está por encima de todas las autoridades humanas que tú puedas pensar? Que es el pastor perfecto, que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar. Oye, Pedro, ¿cómo puedo vivir así? Imagínate si me matan, imagínate qué me van a hacer. Si yo no pongo resistencia a un amo cruel y despiadado, imagínate lo que me puede pasar. Hay un pastor perfecto que nunca te va a dejar y no te va a desamparar. ¿Esto quiere decir que este pastor va a impedir que cosas malas te pasen? No. Esto quiere decir que este pastor, en las cosas malas que él ha ordenado que te pasen, va a estar contigo. En medio de la tribulación, Él va a estar contigo. Cuando nosotros desconfiamos de Dios, estamos tirando sombra de duda sobre sus promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Así que cuando nosotros estemos sufriendo injustamente, miremos al capitán de nuestra salvación que nos antecedió, mira sus heridas y sigue su ejemplo. Entonces, así de manera digo, son 25 versículos del capítulo 2, pero de manera como de resumirlo, ¿cómo lo resumiríamos? De los versículos más o menos 1 al 3, nos habla Pedro de que tenemos que anhelar la palabra de Dios y crecer y la necesidad que tenemos por desechar el pecado, ¿no? Si es que hemos gustado la bondad del Señor, ¿se acuerdan? Si es que tú has gustado que Dios es bueno, entonces tienes que tener una vida diferente.
¿Ok? Luego más o menos en los versículos del 4 al 10 nos habla de la identidad de quiénes somos los cristianos, como templo vivo, como sacerdocio santo y todo esto que ya vimos que estamos cimentados en Cristo. Cristo es la piedra angular y desde luego se subraya la gracia y el propósito que tenemos los cristianos de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego más o menos en el 11 y 12 nos habla que como cristianos somos extranjeros y peregrinos y básicamente tenemos que tener una conducta ejemplar ante el mundo que nos observa. Y nos tenemos que abstener del pecado y de las pasiones y poner en práctica las buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios. ¿Ok? Luego del 13 al 20, que es lo que, pues, lo que vimos ahorita, nos habló de cómo sufrir injustamente haciendo el bien y cómo eso haya favor con Dios. Cómo tenemos que tener, o sea, vamos, cómo nos tenemos que vincular con las autoridades, con los jefes, con las personas que estén sobre nosotros en tema jerárquico. Y luego termina el capítulo presentándonos a Cristo, que por excelencia es el siervo sufriente perfecto. Cristo es el epítome de lo que Pedro está aquí diciendo. Cristo es el ejemplo supremo de lo que Pedro está aquí diciendo. Una persona que sufre por hacer el bien, injustamente. Y te llama entonces Pedro a imitarlo en paciencia, en mansedumbre, y luego te recuerda que por la muerte expiatoria de Cristo, tú y yo hemos sido perdonados y hemos sido renovados y hemos sido reconducidos al redil de donde ya no estábamos, hoy estamos ahí y tenemos un pastor perfecto y un obispo perfecto que vela por nuestras almas. Y la única manera de vivir así cuando estudias todo el capítulo es por medio de la gracia de Dios trabajando en tu corazón, cimentada en la obra del Evangelio de Cristo. Entonces tenemos una alta identidad en Jesucristo, pero también tenemos que vivir de una manera muy, muy mansa en este mundo. No vamos a ser nunca avergonzados si toda nuestra confianza para la vida y para la muerte está en Cristo, pero tenemos que entender que es posible que en esta tierra Dios lo ha ordenado de esa manera y con ese propósito, nosotros tengamos que sufrir injustamente haciendo el bien. Entonces, solo recuerden que Primera de Pedro fue escrita para cristianos que estaban siendo perseguidos y Pedro les escribe para animarlos que permanezcan firmes en la gracia. Entonces, digo, si tomas, bueno, pues tus notas o ves los puntos principales acá, primero reconoce tu identidad en Cristo. Tú y yo, si somos cristianos de verdad, somos parte del pueblo del pacto por voluntad soberana de Dios y por elección soberana y gracia. Estamos en la tierra, ¿para qué? Para brillar con la luz de Cristo. ¿Vamos a enfrentar oposición? Siempre. ¿Vamos a sufrir injustamente? Siempre. O muchas veces, y Dios lo ha ordenado de esa manera, porque dice, pues para esto sois llamados. Pero Cristo ya nos dio el ejemplo, para que nosotros le calquemos y sigamos sus pisadas y tenemos la victoria por medio de su muerte expiatoria y vicaria y sustitutiva en la cruz del Calvario, porque las heridas de Cristo, su destrucción en la cruz, la destrucción de su carne nos aseguran la salvación de nuestras almas y de nuestros cuerpos en la consumación. Sus huellas ya marcaron el camino. Nosotros tenemos que seguir las pisadas que Él nos dejó. Entonces, como cristianos, y yo creo que aquí le vamos a dejar porque no creo que podamos avanzar mucho en el capítulo 3, como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que proclamemos con nuestra boca, y no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestra conducta. ¿Qué tenemos que proclamar? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tu testimonio. Tu testimonio puede ser bonito y puede ser impactante, pero tu testimonio no es el evangelio. Y tu testimonio no es el poder de Dios para salvación. Lo que tú y yo tenemos que hacer es proclamar el evangelio de Jesucristo y las bellezas, las glorias, las excelencias y las virtudes de Cristo.
¿Para qué? Para que al final terminemos en una doxología, como termina Pablo varias de sus cartas. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Amén. Esto es el segundo capítulo de Primera de Pedro. Si el Señor lo dispone, la próxima semana vamos a continuar con el mismo hilo argumental. Es el principio de sujeción, el principio de sujeción, el principio de sujeción. Y la próxima semana vamos a entrar a ver el tema de las mujeres con sus esposos. Y no solo las mujeres que están casadas con esposos cristianos, las mujeres que están casadas con esposos inconversos, incrédulos, paganos, impíos. Y cómo Dios las llama a tener un espíritu manso y pacífico. Dios no llamó a la mujer a ser peleonera, Dios no llamó a la mujer a ser respondona, Dios no llamó a la mujer a retar a su marido, a desafiarlo, Dios la llamó a ser mansa y pacífica, porque eso, como lo vimos el día de hoy, es de gran estima delante de Dios. Dios estima a una mujer con ese tipo de espíritu. A Dios no le importa tu físico. A Dios no le importa si te peinas, no te peinas, no le importa cuánto pesas, si tienes pecas, si crees que estás gorda, flaca, alta, lo que sea. A Dios le importa tu carácter. Y lo que Dios ve con gran estima es tu carácter manso y pacífico. Pero esto lo vamos a ver. Y después nos va a hablar también a los maridos. Y luego nos va a hablar a todos. Y enfatizará: no devuelvas a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Hasta este momento, capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? No. 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 Ok, bueno, entonces voy a terminar la grabación. Un segundo, por favor, un momento.